para recibir cualquier cosa de Dios, hay ciertas cosas que en definitiva tenemos que saber. Jamás haremos conexión con los recursos para la vida en abundancia, sino hasta que aprendamos que tenemos que saber no solo que está disponible, que es el primer punto, y que ya hemos desarrollado en forma bastante detallada, sino que para recibir cualquier cosa de Dios, tenemos que saber no solo que está disponible, sino también cómo recibirlo. Esto es fantástico, porque esta clase trata del cómo. Le enseñamos a nuestra gente cómo recibir las cosas que Dios ha hecho espiritualmente disponibles. Reiteradamente, se le oye a la gente decir, pues tú tienes que hacer esto, o deberías hacer esto, o tienes que hacer aquello, alguna otra cosa. Esta no es una clase en la que yo les voy a decir lo que deberían hacer. Esta es una clase donde le enseño a nuestra gente cómo recibir. En primer lugar, averiguamos en la palabra de Dios qué está disponible. Y después de descubrir en la palabra de Dios qué está disponible, yo le enseño a nuestra gente cómo recibirlo. Porque se pueden recibir las cosas espirituales con la misma exactitud matemática y la misma precisión científica con que se puede recibir cualquier cosa en el mundo de los sentidos. Cuando yo era un joven y me iba al pueblo los sábados por la noche, mi madre solía decirme, «Pórtate bien». No sé si alguna vez les han dicho eso a sus hijos, o si alguna vez alguien se lo ha dicho a ustedes. Tal vez sí, pero ¿saben qué? Que ella me dijera, «Pórtate bien», nunca me ayudó. ¿Saben por qué? Porque nunca se consigue que un joven sea bueno simplemente diciéndole que lo sea. Nunca se consigue que la gente lea la palabra de Dios simplemente diciéndole que deberías leerla. Nunca se consigue que ellos hagan conexión con los recursos de Dios diciéndoles que deberían orar. Por eso le enseñamos a nuestra gente cómo recibir. No les enseñamos diciéndoles que deberían leer la Biblia. Les enseñamos cómo leerla. No les decimos que deben orar, les enseñamos cómo orar. No les decimos que tienen que creer, les enseñamos cómo creer. Esta es una clase sobre cómo. ¿Y saben ustedes por qué es tan importante saber cómo? Porque en el mundo material sabemos cómo recibir. Por ejemplo, en el mundo material sabemos que este bolígrafo está disponible. Desde pequeñito me han enseñado cómo recibir las cosas materiales. Si no me hubieran enseñado cómo recibir las cosas materiales, este bolígrafo pudiera estar disponible, pero yo no podría recibirlo. No sabría cómo. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tienen que enseñarnos cómo. En el campo natural y físico nos han enseñado cómo recibir las cosas materiales desde el momento en que nacimos. La razón por la cual puedo tomar este bolígrafo es porque sé cómo hacerlo. Si no supiera cómo, no podría tomarlo. Ahora bien, las cosas espirituales pueden recibirse en la misma manera, con la misma exactitud con que yo recibo este bolígrafo en el mundo material o natural. Así pues, esta es una clase en la cual vamos a averiguar no solamente qué está disponible, sino cómo recibir aquello que está disponible. Durante muchos años, el Dr. Whirlby anduvo en círculos y entre grupos donde tan a menudo los oía predicar acerca del pecado, la condenación, el infierno y cosas semejantes. Pero si se predica el pecado, lo único que puede suceder es que la gente tenga que salir a cometerlo para que pueda haber algo más sobre lo cual predicar. No le decían a la gente cómo liberarse del pecado, solamente les decían que era malo. Decirle a alguien que algo es malo no le ayuda a superarlo. ¿Saben cómo aprendió el Dr. Whirlby esta lección? En el área de la segunda iglesia en Ohio, donde el Dr. Whirlby fue pastor por muchos años, había un hombre que era alcohólico y que vivía en la comunidad. Durante casi 2 años, el doctor y muchos de su congregación oraron para que este hombre en algún momento viniera a la iglesia. El doctor había recibido tanta enseñanza contra el alcohol, el trago y todas esas cosas porque le habían predicado el pecado hasta que se le salía por los 2 oídos. Así que preparó un sermón contra el abuso del alcohol y esperó a que este hombre viniera a la iglesia. Después de todo, habían estado orando por 2 años. Finalmente, cuando menos lo esperaba, este hombre vino a la iglesia un domingo por la mañana y se sentó en el último banco.
allá atrás en el rincón. Mientras caminaba hacia el púlpito, el doctor lo vio y se dijo, Dios mío, ahí está. ¿Y saben qué? El doctor dejó a un lado el sermón que tenía preparado para esa mañana y, regresando a los archivos de su memoria, sacó aquel sermón que había preparado sobre el abuso del alcohol y el pecado del trago y todas esas cosas, y aquella mañana predicó aquel sermón con toda el alma, el corazón y la fuerza que tenía. Cuando terminó el sermón, y cito lo que dijo el doctor en sus propias palabras, como que me daba palmaditas en la espalda por haber predicado para Dios un sermón tan fabuloso contra el trago. Hasta llegué a pensar que algún día Dios tendría que hacerse a un ladito y darme un lugar especial en el cielo. Y como le dije a la gente después, que cuando me di esas palmaditas en la espalda por haber predicado un sermón tan grandioso esa mañana, fue un verdadero milagro que no me quebré la mano. Luego el doctor salió del púlpito para ir al vestíbulo de la iglesia, donde uno le estrecha la mano a la gente cuando sale del santuario, y este hombre se le acercó. A medida que se iba acercando, pudo notar que tenía lágrimas en los ojos y que corrían por sus mejillas. El hombre le estrechó la mano y le dijo, vine a la iglesia esta mañana para aprender cómo salir de esto en que estoy metido. Y todo lo que usted hizo fue hundirme más profundamente en aquello en lo que yo ya estaba. No se pueden imaginar cómo le afectó esto al doctor Weevil, pero le cambió la vida esa mañana. Le partió el alma. Estaba pensando que había predicado un sermón tan fenomenal, que había dicho lo que tenía que decir palabra por palabra, y salió este hombre y le dice, vine con esperanza orando que quizás me diría usted cómo salir de aquello en que estoy metido. Pero en vez de eso me ha dicho cómo permanecer en él. Y agregó, si desea saber algo acerca del alcoholismo, yo le puedo contar más de lo que usted nunca podría saber. ¿Saben lo que hizo el doctor entonces? Dejó inmediatamente de estrechar las manos de la gente y se fue a su oficina y se arrodilló junto a la silla. Casi nunca se arrodilla cuando ora. Sin embargo, aquella mañana se puso de rodillas al lado de esa silla y le pidió a Dios que le perdonara. Le prometió al Padre que si le perdonaba y le permitía vivir y le permitía predicar, que mientras viviera nunca más predicaría un sermón negativo, que nunca inculparía a nadie, que nunca más haría esas cosas. Y desde entonces hasta el día de hoy, nunca ha juzgado a nadie, ni jamás ha predicado negativos. ¿Por qué? Porque nosotros le enseñamos a nuestra gente cómo hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia. ¿Saben qué? No puedo remediar lo que ustedes han sido en el pasado. Todo lo que yo puedo hacer es enseñarles cómo. Y lo que han sido en el pasado se puede olvidar y ustedes pueden seguir adelante con la grandeza del poder de Dios. Por eso, si vamos a hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia, no solamente tenemos que saber qué está disponible, sino que si ustedes y yo vamos a hacer conexión con esos recursos y obtener estas cosas de Dios, tenemos que averiguar cómo recibirlo, cómo obtener las cosas que provienen de Dios. El cómo es lo que enseñamos en esta clase sobre poder para la vida abundante. Para recibir cualquier cosa de Dios, no solo tenemos que saber qué está disponible y cómo recibirlo, sino que en tercer lugar, si vamos a hacer conexión con los recursos para una vida abundante, tenemos que saber qué hacer con ello después de recibirlo. Primero, se averigua qué está disponible. En segundo lugar, se averigua cómo recibirlo. Pero luego se tiene que saber qué hacer con ello después de recibirlo. Por ejemplo, aquí tengo un bolígrafo. Está disponible. Sé cómo recibirlo, pero a menos que yo sepa qué hacer con ello después de recibirlo, no podré aprovechar al máximo el uso para el cual fue diseñado, ¿no es cierto? Ahora pues, sé que está disponible, sé cómo recibirlo y lo utilizo como un palillo de dientes. No serviría muy bien como palillo, ¿verdad? No fue diseñado para eso. Todo debe permanecer dentro de su propia categoría. No solamente tenemos que saber qué está disponible y cómo recibirlo, sino que debemos saber qué hacer con ello después de recibirlo. Este bolígrafo fue diseñado para escribir. Así que en el campo espiritual o en el campo de hacer conexión con los recursos para la vida abundancia, no solamente debemos saber qué está disponible y cómo recibirlo, sino que debemos también saber qué hacer con ello después de recibirlo.
Esto se torna dinámicamente importante en el campo espiritual, porque hay personas que saben lo que hay disponible y saben cómo recibirlo, pero cuando se trata de saber qué hacer con ello después de recibirlo, están totalmente perdidos, y muy especialmente en el campo del Espíritu Santo, cuando empezamos a tratar ese tema. Están totalmente fuera de orden en cuanto al uso. Están usando las cosas del Espíritu de Dios erróneamente, totalmente contrario a aquello para lo cual fue diseñado y al propósito para el cual Dios lo dio. De modo que si vamos a recibir algo de Dios, hay tres verdades fundamentales que debemos absolutamente reconocer. En primer lugar, usted tiene que saber qué está disponible. Segundo, usted tiene que averiguar cómo recibirlo. Y en tercer lugar, qué hacer con ello después de recibirlo. Si usted domina estas tres cosas, si usted va a la palabra y averigua qué está disponible, averigua cómo recibirlo y averigua qué hacer con ello después de recibirlo, usted podrá comenzar a manifestar la vida en abundancia de manera notable y maravillosa. Por eso yo creo que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y si vamos a saber la voluntad de Dios, vamos a tener que volver a la palabra de Dios. Si ustedes quieren saber la voluntad de Dios, tienen que recurrir a la palabra. No le pueden prestar atención al hombre en la calle o en cualquier otro lado. Él les dirá, bien, esta es la voluntad de Dios. Puede ser que tenga razón y puede ser que no. Ustedes y yo solo podemos estar seguros en lo cierto si volvemos a la palabra de Dios, pues nadie puede saber la voluntad de Dios sin conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios para saber la voluntad de Dios. Es por eso que el secreto más grande del mundo es que la Biblia es la palabra revelada de Dios. Que esta palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Y que Dios tiene un propósito para todo lo que dice. ¿Dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y cuándo lo dice? Ahora, quiero llevarles un paso más adelante. No solo tienen que saber qué está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con ello, sino, si van a hacer conexión con los recursos para la vida abundancia, tendrán que poner sus necesidades y sus deseos paralelos. La necesidad y el deseo tienen que estar en equilibrio. Muchas veces hay personas que tienen necesidades tremendas, pero solo desean que su necesidad sea suplida hasta cierto punto. Nunca tendrán respuesta a sus oraciones, porque si van a manifestar la vida en abundancia, hay solo un requisito básico, y es que la necesidad y el deseo deben estar paralelos. Eso es cierto. Y a veces hay personas que tienen grandes deseos, pero muy poca necesidad. Así que ellos no tendrán sus necesidades suplidas tampoco. En esto de la necesidad y el deseo, y estas son verdades magníficas, y dentro de un momento voy a llevarlos a la palabra de Dios para mostrárselo, esto es lo que quiero que entiendan, que la necesidad y el deseo tienen que estar paralelos, en equilibrio. Métanse esta verdad en la mente. Si van a hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia y recibir el poder de Dios en sus vidas, tienen que tener sus necesidades y sus deseos paralelos. Si sus necesidades están por arriba y sus deseos por abajo, nunca estarán paralelos. Y si sus deseos están por arriba y sus necesidades por abajo, nunca tendrán una respuesta. Nosotros tenemos respuestas a nuestras oraciones cuando creemos, si logramos que nuestra necesidad y nuestro deseo estén paralelos. Ahora, esto es fundamental y muy importante, porque hay mucha gente que nunca tiene respuesta a sus oraciones, sino hasta tomar esta clase sobre poder para la vida abundante. Porque nunca han sabido las claves acerca de qué está disponible, cómo recibirlo, qué hacer con ello, y no han tenido sus necesidades y sus deseos en equilibrio. Miren en Mateo capítulo 18, en el versículo 19, escuchen esto, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Esto de ponerse de acuerdo es sinfonizar. Si dos se ponen de acuerdo, tocante a cualquier cosa, los dos concuerdan, tienen su necesidad y su deseo paralelo, y están de acuerdo. En el Evangelio de Juan, y en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y en el versículo 13, hay otra tremenda verdad que quiero compartir con ustedes, estoy seguro que les bendecirá. Escuchen esto, Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidamos en su nombre, teniendo nuestra necesidad y nuestro deseo paralelos,
entonces todo lo que le pidamos en su nombre, Él lo hará. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, hay otra promesa maravillosa que muchas personas conocen. Escuchen esto, Juan 15, el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidierais, dice. Si su necesidad y su deseo están en equilibrio, paralelos, entonces todo lo que ustedes pidan, si saben que está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con ello, y su necesidad y su deseo están paralelos, todo lo que pidan les será, ¿qué? Hecho, les será hecho a ustedes. Hay otra promesa en la primera epístola de Juan, muy para atrás en sus Biblias, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. ¿No es maravilloso? Si nuestra necesidad y nuestro deseo están paralelos, pedimos las cosas conforme a su voluntad. ¿Cómo puede ser su voluntad si no conocemos su palabra? Su palabra es su voluntad. Eso hace que nuestra necesidad y nuestro deseo estén en equilibrio. Si conocemos su palabra, podemos hacerlo todo paralelo. Y una vez que tenemos nuestra necesidad y nuestro deseo paralelos, todo lo que pedimos, lo recibimos. Hace muchos años, cuando el Dr. Weber comenzó a indagar la integridad y la precisión de la palabra de Dios y hacer investigaciones bíblicas, cuando apenas comenzaba en este campo, había algunas cosas en la palabra de Dios que él creía y entendía y que practicaba en su vida de oración. Estaba realmente preocupado en aprender más de la palabra de Dios. Un día recibió una carta de una radio oyente de Cincinnati, y esta buena señora le pidió lo siguiente en su carta: el jueves por la noche, cuando usted se reúna con su gente para orar, quisiera que ustedes oren por un apartamento para mí, pues tengo que encontrar un apartamento, y me gustaría que estuviera lo suficientemente cerca de mi trabajo para que yo me pueda ir a pie, a lo sumo a 2 o 3 cuadras de distancia. Y dijo además: debe ser un apartamento amueblado, pues yo no tengo mis propios muebles. Y siguió diciendo: y mientras estén orando por este apartamento en las cercanías de mi trabajo, por favor, ¿pueden pedirle a Dios que el apartamento amueblado tenga cortinas rojas en las ventanas de la sala? Eso le dejó atónito. El doctor pensó: Dios mío, si voy a orar para que ella encuentre su apartamento y lo encuentra, debería estar agradecida. ¿Qué importa si las cortinas de la sala son de color rosado, amarillo o naranja? Pero ella había estipulado en su carta: por favor, oren que las cortinas en las ventanas sean rojas. El doctor no sabe quién fue el que creyó. Él ayudó a orar, pero como suele enfatizar, esa noche él, espiritualmente, no había llegado tan lejos. Él creyó por el apartamento, por eso sí pudo creer. Era una necesidad, y eso lo entendía, así que creyó que ella lo encontraría, pero no se pudo imaginar, ni creer nada en relación con las cortinas rojas. Pero oraron esa noche, y 15 minutos después que oraron por esa situación, la señora en Cincinnati, a muchos kilómetros de distancia, recibió una llamada telefónica de una persona totalmente desconocida que le dijo: un amigo suyo me contó que usted necesita un apartamento, ¿es cierto? Y ella le dijo: sí. Le dijo: ¿dónde queda? Y él le dijo: en tal y tal lugar, apenas a 2 cuadras de su trabajo. Entonces ella le preguntó: ¿puedo pasar a verlo por mañana? Y él le dijo: claro que sí. Se dieron cita y al día siguiente por la mañana ella fue a ver el apartamento. Cuando ella entró a la sala, ¿saben de qué color eran las cortinas de las ventanas de la sala? Verdes. ¡No! De ninguna manera. Eran rojas como el carmesí. Gente, ella tiene que haber tenido sus deseos y sus necesidades paralelos. Porque fíjense, alquiló un apartamento amueblado y tenía que tener cortinas en las ventanas, ¿verdad? ¿Le importa a Dios si las cortinas son rojas o verdes o rosadas? ¡No! Pero ella tenía una necesidad, y esa necesidad podía lo mismo ser cortinas rojas como de cualquier otro color. Eso es lo que ella quería. Tuvo paralelos su deseo y su necesidad. No solo consiguió el apartamento, sino que también obtuvo las cortinas rojas en las ventanas. Miren la exactitud de la palabra de Dios. Él dijo que supliría todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No dice que suplirá nuestra codicia.
pero sí suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso es verdad. Es magnífico. Así que no solo deben saber qué está disponible, y cómo recibirlo, y qué hacer con ello después de haberlo recibido, sino que tienen que tener sus necesidades y deseos paralelos, si quieren hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia. Sin embargo, hay una gran verdad adicional, y eso es que la capacidad de Dios siempre es igual a la voluntad de Dios. La capacidad de Dios es igual a la voluntad de Dios. Mucha gente dice, Dios quiere, pero no puede. Y otros dicen, Dios puede, pero no quiere. Los hombres son así. Un hombre puede tener la capacidad, pero carecer de la voluntad. O puede que tenga la voluntad, pero le falte la capacidad. Por ejemplo, digamos que tengo problemas en la carretera. Que se me pinche una llanta y estoy sin recursos. Y usted viene por la misma carretera y yo necesito un gato. O como dicen otros, una gata. Una máquina elevadora. Usted se acerca, se detiene y me dice, hola reverendo, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo le digo a usted, pues necesito un gato. Estoy con una llanta pinchada y necesito un gato. Y usted me contesta, lo siento, pero no tengo ni gato ni gata. Usted tiene el deseo de ayudarme, pero le falta ¿qué? La capacidad. Tiene el deseo, pero le falta la capacidad. Por otro lado, digamos que usted se acerca por la carretera, y yo estoy con la llanta pinchada y me pregunta, ¿qué necesita? Y yo le digo, pues necesito un gato. Y usted dice, bueno, sí, yo tengo un gato, pero no le voy a ayudar a usted. Ahora, usted tiene la capacidad, pero le falta ¿la qué? La voluntad. Esto jamás sucede con Dios. La capacidad de Dios siempre es igual a su voluntad. Siempre están paralelas. Lo que Dios puede hacer, Él quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer, Él puede hacer. La voluntad de Dios siempre es igual a su capacidad. Miren en el libro de Romanos, el capítulo 4. Hay tremendas verdades aquí. Tremendas verdades. Romanos capítulo 4. Y aquí en el versículo 20 de Romanos capítulo 4, leemos esto. Escuchen, dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. ¿No es maravilloso? Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras palabras, la capacidad de Dios es igual a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 23 de Números, el versículo 19 de este capítulo, hay una frase que quiero señalar y compartir con ustedes. Escuchen esto. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque la capacidad de Dios es igual a su voluntad. De lo que Él ha prometido, Él es capaz y lo quiere siempre cumplir. En el libro de Romanos, el capítulo 11 del libro de Romanos, en el versículo 29 de este capítulo leemos lo siguiente. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esos dones y ese llamamiento de Dios son siempre irrevocables. Cuando Dios da algo, eso significa que Dios no se deshace de ello, que Dios no dice que ya no quiere cumplirlo, no cambia de opinión. Lo que sea que Dios haya prometido, eso hace. Eso cumple cuando los hombres y las mujeres creen esa maravillosa e incomparable palabra de Dios. Quiero darles un versículo más, hablando de este tema, de que la capacidad de Dios es igual a su voluntad. Del libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 11, escuchen esto, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque ella creyó, que era fiel quien lo había prometido. ¿No es eso maravilloso? Sara dio a luz a este niño por las promesas que Dios había hecho muchos años antes. Y ella creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién hizo la promesa? Dios había hecho la promesa. Lo que Dios promete en su palabra, Él cumple cuando los hombres y mujeres creen. Tenemos que averiguar qué está disponible. Y ustedes nunca sabrán lo que está disponible sino hasta que acudan a la palabra de Dios y la lean. Es solo cuando acudimos a la palabra de Dios que podemos averiguar qué está disponible para nosotros hoy en día. Si vamos a hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia, en esta clase sobre poder para la vida abundante, vamos a ir a la palabra. Vamos a averiguar qué está disponible, cómo recibir estas cosas, y vamos a averiguar qué hacer con ellas después de recibirlas. Y vamos a mantener paralelas nuestras necesidades y nuestros deseos, reconociendo que Dios no solo es capaz,
sino que también tiene la voluntad de cumplir cada promesa que Él ha puesto en su palabra. Este maravilloso poder para la vida abundante llega a ser nuestro cuando hacemos conexión estos recursos con la grandeza del poder de Dios, sabiendo qué está disponible, sabiendo cómo recibirlo, sabiendo qué hacer con ello después de recibirlo, teniendo paralelas nuestras necesidades, nuestros deseos, y sabiendo que la capacidad de Dios es igual a su voluntad y que Él es capaz de cumplir todo por nosotros.